Bueno, hoy día vamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Quién es la escuela de inteligencia? La escuela de inteligencia son líderes y pioneros de inteligencia emocional desde 1991. Por tanto, llevamos ahora en el 2024 33 años, desarrollando y capacitando el talento, educando el talento con 25 niveles de inteligencia emocional. Además, somos pioneros en la educación del talento con titulación universitaria, ya sea de coaching, inteligencia emocional y PNL desde el año 2003. Y vamos a hablar hoy concretamente de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional hablaríamos, por lo tanto, que son componentes los pensamientos, las emociones y los sentimientos. Hablemos primero de los pensamientos. ¿Qué es el pensamiento? Es un proceso mental. Cuando hablamos de proceso mental, lleva lo que es una metodología durante un tiempo y un esfuerzo, voluntario o involuntario, mediante el cual el ser humano desarrollamos nuestras ideas acerca del entorno que vivimos, del ambiente que vivimos, de la relación que tenemos con los demás y con nosotros mismos. Es decir, al fin y al cabo los pensamientos son ideas, recuerdos, creencias que están en pleno movimiento y se van relacionando entre sí. Y hablamos ahora también de emociones. La emoción nos moviliza, nos mueve, la razón nos guía. ¿Qué información nos van a dar las emociones? Pues lo primero que nos van a dar mucha información es concretamente del concepto de la necesidad, que a veces las emociones nos van a decir una información de cómo nos encontramos en una necesidad, digamos, fisiológica de la salud, del dinero, del amor, de la necesidad del reconocimiento, de la gratitud, de la necesidad de la contribución. Segundo, también nos da mucha información como un termómetro del estado actual, en qué momento me encuentro yo ahora mismo, ¿no? Otro tema importante nos va a dar mucha información en el entorno que vivimos, con las personas que nos relacionamos, familiares y seres queridos y amigos. Y luego en el ambiente que nos movemos, tu ciudad, la naturaleza, etcétera. Por lo tanto, la emoción te va a dar mucha información importante para cómo realmente te encuentras en un momento actual, en ese entorno y en ese ambiente. Tercero, muy importante, la emoción nos mueve hacia la acción. La emoción también nos ayuda a tomar muchas decisiones importantes. ¿Mm? La emoción nos informa también, es una forma de aprender a cambiar, a transformarnos. Y luego realmente la emoción nos va a dar información del pasado cuando tenemos recuerdos negativos y recuerdos positivos para cómo realmente podemos reconvertir el recuerdo negativo en positivo, que es importante. Nos ayuda mucho también en el estado presente que nos encontramos, importante en cuanto a la acción y el comportamiento. Y luego nos va a ayudar para predecir bien, nos va a acompañar mucho como motor de acción para un futuro. Y las emociones, digamos, serían seis. Por una parte de las emociones está la emoción de la alegría, y luego veremos la composición, qué significa cada emoción, qué significado tiene, qué características tiene cada emoción, la sorpresa, el asco, el enfado, la tristeza y el miedo. Por lo tanto, es importante saber leer la emoción, saber utilizar la emoción y por eso lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es cómo percibo yo las emociones, qué información me da la emoción cuando yo la percibo. Segundo, intentemos desarrollar la comprensión de esas emociones, comprenderlas, reconocerlas bien. Y luego cómo utilizamos esas emociones en muchos momentos para luego manejar y gestionar las emociones. Por lo tanto, son cuatro elementos. Percibir desde la toma de conciencia, muy importante para tomar conciencia de la situación. Segundo, comprender, digamos, mi estado emocional, cuál es el motivo. Y tercero, es saber utilizarlas y manejar las emociones. Vamos a hablar primero de saber percibirlas. Pues imagina que nos levantamos por la mañana y nos miramos al espejo, lo mismo que hacemos todas las mañanas para ducharnos y afeitarnos. Y va a ser una emoción como un termómetro emocional. Entonces, nosotros preguntaríamos, ¿cómo me siento? Si me levanto por la mañana y me levanto contento, significa que es un significado de emoción de la alegría. Levanto contento porque tengo un objetivo durante el día que lo quiero alcanzar, una meta,
desarrollar una serie de acciones que me gustan. Significa que la alegría ahí tiene que ver con un enfoque de vida que he hecho ya a largo plazo y a corto plazo, como ya veremos. Pero si me levanto cansado y bloqueado, la pregunta es, ¿cuáles son las situaciones o circunstancias que viviste a la fecha de ayer que han sido sorpresas para ti y no has alcanzado, digamos, el objetivo que tú querías? O te puedes levantar enfadado, cabreado, o con rabia, ¿no? Y tiene la emoción del asco y el enfado, como luego veremos. O me puedo levantar triste, dolido, y tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con cambios que realmente estoy realizando y estoy en ese proceso de cambio que es duradero en el tiempo o poco duradero. O me puedo levantar nervioso, preocupado, inquieto, y realmente eso tiene que, con temor, eso tiene que ver con el miedo. Segunda parte de las emociones. Ya hemos hablado de las emociones, un poco cuáles son y cómo me siento. Ahora, cómo yo llego a comprenderlas y a manejar las emociones. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, vamos a empezar por abajo. Por abajo tenemos lo que es la alegría. La alegría tiene que ver con una emoción, marcar lo que se llama una visión, una meta. Eso, enfocar tu vida, donde te quieres ver desde aquí a unos años y qué metas pequeñas tienes que ir realizando para alcanzar esa visión. En la cual eso te da en la emoción una situación de agradable, porque la emoción puede ser agradable o desagradable, ¿m? Y la cual tienes ilusión, tienes euforia. Pero realmente podemos tener lo que es un momento, digamos, de, de falsas ilusiones, de la emoción, de la alegría es desagradable y es realmente una apatía, ¿no? Que vivimos en algún momento cuando hemos perdido el sentido de vida, cuando no creemos en esa visión y en esa meta, cuando no la tenemos definida. Segunda emoción, después de la alegría viene la sorpresa. Yo he marcado un enfoque de vida, un objetivo, una meta durante el día, un enfoque de vida en el transcurso del tiempo y empezamos a hacer el camino. Y cuando damos el camino nos encontramos muchas sorpresas en la vida. Y es cuando realmente tenemos que saber gestionar las expectativas, cómo gestiono yo lo que yo espero de mí, con lo que yo tengo y con los recursos que yo tengo. Y es cuando tengo la ilusión, la esperanza, ¿no? Pero puede ocurrir que realmente sea la emoción de la sorpresa como una emoción desagradable cuando me quedo, estoy bloqueado. Si me levanto bloqueado significa que realmente ya veremos luego lo que nos puede ocurrir, ¿vale? La emoción del asco viene a continuación. Por lo tanto, sorpresa y la alegría tienen que ver con los objetivos, con las metas, mientras que con las personas, o con nosotros o con los demás, en relación con los demás, hay otras dos emociones que tienen que ver, el asco y el enfado. El asco significa que cuando me doy a mi asco o asco a alguien, tengo que disociar la persona de la conducta. Y en el momento que separo la persona de la conducta, lo que voy a hacer es trabajar la conducta y querer a la persona o quererme a mí. Eso se llama el concepto también que tiene que ver con la emoción cuando siento lo que es el amor. Pero a veces puedo sentir repugnancia hacia mí o hacia los demás. El enfado tiene que ver con respecto a esa conducta, cómo supero y marco límites a mí o a los demás, desde la serenidad. Pero a veces puedo realmente no estar sereno, no estar equilibrado y aparece la rabia, la ira. Luego viene a continuación con el mismo hecho la tristeza. La tristeza es una emoción que tiene que ver con los cambios. Nuestra vida está en un cambio permanente. Y es cuando realmente empezamos a ser resilientes. O podemos estar muy tristes durante la mañana con cierto dolor y estamos en un proceso de cambio que nos está costando. Y el miedo, con la tristeza que son compañeras de viaje, tiene que ver con el concepto de la acción. Está muy bien tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de dónde voy a estar, con la alegría de la visión, cómo va a ser el camino, con quién voy a hacer el camino, esa disociación, una asociación entre las conductas y las personas, cómo voy a marcar límites o superar los límites, cómo realmente realizo un cambio de mis conductas ante esa situación y luego ya me pongo en acción. Y es ahí donde la emoción de la valentía aparece una sensación de un sentimiento de valentía, de esa emoción del miedo. Pero puede ocurrir que se sienta temor y es una emoción, digamos, desagradable. Por lo tanto, el miedo, como hemos dicho, puede ser las emociones desagradables del miedo con el temor, la tristeza con el dolor, el enfado con la rabia, el asco con la repugnancia, el bloqueo con la sorpresa y la apatía con la alegría. Pero si realmente tomamos conciencia, creo que hacemos esta formación en la escuela de inteligencia, puede ocurrir que realmente vayamos con el miedo de me siento valiente, resiliente, sereno, con amor, con ilusión,
y luego con bastante esperanza, ¿no? Las emociones, ¿en qué nos ayudan? Nos van a ayudar mucho y importante para conocernos, para saber quién soy yo. Nos van a hacer consciente el inconsciente. Te das cuenta que el ser humano de consciente solamente conocemos el 1% de nuestra capacidad cerebral y hay una parte inconsciente que es del 99%. Por lo tanto, la emoción nos ayuda en ese camino para reconocer y para aceptar esas emociones como las estoy utilizando con mis comportamientos del ser humano, de las 6 emociones que hemos dicho. Las emociones también nos hacen consciente el inconsciente. Nos hacen consciente el inconsciente, como hemos dicho, todo lo que tiene que ver con identificar qué necesidades tengo. Por ejemplo, las emociones van a ayudar qué deseos tengo. Quiero un deseo de salud, dinero, amor, reconocimiento, empoderamiento, contribuir. O las necesidades que tienen que ver con los deseos, como es la fisiológica, la de seguridad, la de pertenencia, la del reconocimiento o la de la contribución. Las emociones también nos van a hacer consciente de cómo gestiono yo el tiempo. El ser humano tenemos tiempo y tenemos que saber, aparte de gestionar el tiempo, qué es lo importante para mí y lo no importante para mí. Y la emoción nos va a ayudar para saber qué es lo importante en mi vida y qué es lo no importante en mi vida. Las emociones también nos van a ayudar mucho en qué entorno y ambiente tenemos que trabajar, que vivir, que convivir, que participar y cómo voy cambiando en mi comportamiento. Las emociones me van a ayudar mucho también para identificar mis conductas limitantes, mis conductas tóxicas, mis juegos, las conductas de las personas que me rodeo con ellas. Me van a ayudar también para incorporar capacidades, para fortalecer, digamos, mis debilidades. Las emociones me van a ayudar también para identificar las creencias potenciadoras y las limitantes. Las emociones nos van a ayudar también para fortalecer los valores que tenemos que potenciar o las virtudes que tenemos que apoyarnos o la identidad, ¿vale? Y la palabra de contribuir también. Hemos visto, por lo tanto, que nos van a ayudar a hacer consciente e inconsciente, pero también las emociones nos van a dar información sobre las necesidades y la relación con los demás. Por ejemplo, en relación conmigo y a los mismos instantes con la parte del inconsciente. Ahora, con la relación con los demás, ¿qué pretendemos tener lo que es nosotros con los demás? El concepto de seguridad. El concepto de seguridad tiene que ver con las dos necesidades de Maslow, fisiológica, que es la de la salud, y la económica o de seguridad, que es la del dinero y el trabajo. Entonces, en relación con los demás, yo quiero realmente tener, digamos, esa seguridad en una relación personal, en una relación profesional, y realmente la emoción que me acompaña para fortalecer la seguridad es el miedo. El miedo significa que tengo que ponerme en acción, es muy importante, tengo que actuar, ¿vale? Tenemos miedo a ponernos enfermos, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a perder un ser querido, tenemos miedo a perder la pareja, y el miedo realmente es la emoción que nos ayuda para que nos pongamos en acción, para cultivar esa seguridad. También, aparte del miedo, la segunda emoción que hemos trabajado es la tristeza. La tristeza es una emoción que tiene que ver con la necesidad de Maslow del sentido de pertenencia, el concepto de la familia, los amigos, la pareja, fortalecer esos vínculos y ese sentido de pertenencia. Y la gratitud y el reconocimiento. Tiene que ver con la necesidad del amor. Por lo tanto, el ser humano buscamos seguridad y amor. Y luego también buscamos, digamos, libertad. Libertad tiene que ver con el enfado, cuando yo realmente tengo esa capacidad de superación o de marcar límites. Bueno, pues esa intersección de la emoción del miedo, la tristeza y el enfado, eso es cuando empiezo a ser feliz y a hacer feliz a los demás. Son tres emociones básicas y necesarias que nos van a ayudar lo que es para mejorar la relación con los demás y mi relación conmigo mismo. Tercero, nos van a dar información también la emoción en la forma de comunicarnos con los demás. Podemos influir o podemos manipular. Influir es cuando yo procuro comunicarme con la intención de win-win. Manipular es cuando yo pretendo comunicar de la intención no win-win, sino yo gano y tú pierdes. Cuando aparece el famoso ego. Por lo tanto, la emoción nos va a dar mucha información de nuestro propio ego y la egomanía que estamos en el siglo XXI.
influir cuando pensamos en nosotros, manipular cuando pienso en el yo. Y cuarto, cómo manejamos y gestionamos las emociones. Vamos a ver, si según hablan los monjes tibetanos, para abrir un corazón no hace falta 5 S. La primera S es la superación, que ellos dicen. En la superación obran dos emociones, que es la alegría, y es donde me veo, qué es lo que quiero, qué visión tengo de largo alcance, dónde me quiero ver de aquí a 5 años, cuál es la meta que tengo que realizar cada año para alcanzar ese tema. ¿Mm? Segundo, luego tiene que ver con la gestión de expectativas. ¿Mm? Porque todo camino que se arranca, que se hace, pues realmente la emoción nos va a dar mucha información de cómo se van produciendo los resultados. Por ejemplo, un proceso de coaching que yo hice con un coachee. Me vino con 32 años, me dijo, yo quiero ser médico. Yo le dije bueno, muy bien, ¿quieres ser médico? ¿Es dónde quieres estar? ¿Pero dónde estás en este momento? ¿Quién eres tú? Pues yo soy ahora camarero en una cafetería que estaba en Zaragoza. Yo soy mañico de Zaragoza. Entonces yo le dije, bueno, pues estás en una cafetería o restaurante de camarero, pero tú quieres ser médico. Visualízate que quieres ser médico. Y desde la visión de largo alcance, porque tu visión condiciona tu conducta, de bajada hasta abajo. ¿Qué tienes que hacer antes? El MIR, muy bien. ¿Y antes qué más? 6 años de medicina. ¿Y antes qué más? Pues la selectividad y el COU. ¿Y antes qué más tienes que hacer? El bachillerato. Ahora estaba en los estudios primarios. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero para ser médico. Pues hacer el bachillerato. Y luego, ¿qué tienes que hacer? La carrera de medicina. Bueno, el COIL es la selectividad. Y luego, bueno, la carrera de medicina. Y luego el MIR. ¿Y cuánto tiempo te lleva eso? Y miramos el tiempo y dijo, pues 12 años. Muy bien. Y hemos puesto lo que es un objetivo, una visión y una meta. Eso es la alegría. Cuando te pones a hacer el camino, aparecen las sorpresas durante los 12 años, las sorpresas que tú no esperas. Puede ser que a lo mejor tenga un hijo más. ¿Cuántos hijos tienes? Pues tengo 2 niñas. Muy bien. Puede haber un hijo más, puede haber la muerte de un ser querido, puede haber una enfermedad en la familia, puedes perder tu trabajo, etcétera, etcétera. Y vas a tener que saber gestionar esas situaciones. Y eso es la emoción de la sorpresa. Tienes que contar con ello. Bueno, pues la alegría y la sorpresa son dos emociones que te van a ayudar a superarte a ti mismo, esa capacidad de superación, de motivación. Por lo tanto, tiene que ver con la automotivación de la inteligencia emocional. Segundo, muy importante la S, la serenidad. El viaje no lo puedo hacer yo solo, como decimos en la escuela. Sí que si rápido, ves solo, sí que llegar lejos, ve bien acompañado. Muy bien, y la serenidad tiene que ver con el equilibrio, importante. Y eso tiene que ver esto con la relación conmigo y con los demás. Entonces yo puedo sentirme culpable por no alcanzar el objetivo o resentido con los demás, y es cuando aparece el asco. Entonces tengo que separar esa conducta de las personas y no darles, no hacerles un móvil a la persona, no es un acoso, sino tener que mirar cómo puedo acompañar a la persona para que me acompañe a mí o cómo puedo yo resolver esa culpabilidad que tengo conmigo mismo. Entonces, es lo que tiene que ver con separar a la persona de la conducta y lo que tenemos que trabajar es la conducta conmigo, con los demás. ¿Y cómo lo hago? Desde el enfado, en lo cual utilizo una serie de recursos para superar o marcar esos límites. El asco y el enfado me va a dar serenidad, equilibrio para alcanzar el objetivo. Pero es muy importante la seguridad. ¿Qué me va a dar seguridad? Todo un proceso de cambio que tendré que hacer en mis conductas, con la tristeza. Todo un proceso de acciones que tendré que realizar, que lo haré con el miedo. Y miedo a la tristeza me va a dar seguridad. Ya tenemos 3 S. Si lo mismo que hay 5 dedos o 5 sentidos, pues realmente ahora faltaría la cuarta S, que es la sinergia. La sinergia es cuando yo utilizo todas estas emociones en relación con los demás. Las utilizo en la relación con los demás para mejorar el objetivo que me van a acompañar. Eso se llama sinergia, que es empatía. Y la quinta es el servicio, la capacidad de dar hacia los demás. Por lo tanto, las emociones nos van a ayudar muchísimo a trabajar un proyecto de vida que tengamos, a trabajar la relación conmigo y con los demás, y luego qué cambios tengo que realizar en mi vida y cuáles son las acciones. Por lo tanto, las emociones viene de la E, del latín, energía, moción y movimiento, es energía. Hay dos cosas en el ser humano, energía y materia. Pues la emoción realmente es la parte energética, que nos mueve, que nos dirige hacia la conducta, positiva o negativa, que está en función de los pensamientos, como luego veremos.
y se manifiesta en el sistema límbico del cerebro humano. Tres cosas. Por lo tanto, en el proceso de conducta, comportamiento con la emoción es lo siguiente. Primero tenemos el concepto del estímulo, cómo me motivo yo, cómo me estimulo, pues es muy importante tener, digamos, una serie de deseos, de sueños, de ilusiones. Entonces ya el ser, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Pues cuáles son las conductas que tengo que realizar yo para alcanzar el objetivo, cuáles son las capacidades que tengo que realizar para alcanzar el objetivo, cuáles son las creencias potenciadoras que tengo que tener para alcanzar ese objetivo, qué valores me voy a apoyar yo para alcanzarlo, con qué virtudes y con qué principios. Todo esto tiene que ver con el concepto del pensamiento, se manifiesta en la forma del pensamiento, que junto con la emoción se van a entrar en la tercera parte, sería el tener una respuesta. Esa respuesta al principio lo más seguro que somos seres humanos aparezca una carga emocional. ¿Y cómo limpio las cargas emocionales? Luego veremos. Y después aparecen los sentimientos negativos o positivos. Un sentimiento es positivo cuando yo alcanzo la necesidad, alcanzo el dinero, el amor, las relaciones con los seres humanos. Y si no alcanzo esa necesidad es cuando el sentimiento es negativo. Y ese sentimiento negativo, lo primero que nos sentimos es víctimas. Segundo, resentimiento en relación con los demás y luego la culpabilidad. Son tres sentimientos que aparecen en nosotros y tenemos que tener la capacidad de gestionarlos bastante bien. Y para ello teníamos que ir otra vez a la programación, a cambiar el hacer para que realmente el resultado sea positivo. Y si no, el problema está en el motivo, que es un objetivo demasiado grande, el que hemos puesto había que poner un objetivo más pequeño. Decíamos, hablamos de las cargas emocionales. Las emociones, una carga emocional del miedo es el temor. Carga es como, esa cadena que lleva a esa persona ahí con una cadena, ¿no? Esa mochila, ¿no? Y es cuando la gente tiene ese temor. Y cuando yo me siento triste, la tristeza, cuando yo estoy con ira, el enfado, cuando yo estoy con repugnancia, tiene que ver con el asco, cuando yo estoy con bloqueo, con la sorpresa, cuando estoy apático, con la alegría. Como bien decíamos, habría que revisar mi visión de la vida, mi meta, saber gestionar mejor las circunstancias que nos operan, separar la persona de la conducta. Importante trabajar la conducta, hacer un cambio de comportamiento y ponernos en acción. Pero también vivimos otras cargas emocionales que son compañeras de estas emociones básicas, como puede ser carga emocional de separación, me siento dolido, me siento enfermo, siento rechazo, abandono, vergüenza, me siento vacío, me siento nulo, impotente, presionado, traicionado, inseguro. Estas son estas situaciones que se nos pueden dar, entre otras. ¿Y cómo gestionar esa carga emocional? Lo primero que tenemos que hacer es vomitar la carga emocional. Lo mismo que el cuerpo humano, cuando le siente algo malo, vomita por la boca o por el ano, lo defeca, pues realmente en la mente tenemos que ayudarle a que también se lo vomite. Y lo tenemos que hacer desahogarnos mediante actividades. Actividades como veremos sanas o insanas. Por eso es muy importante hacerlo con actividades sanas. Luego veremos cuáles son. Y segunda parte, desahogarme con alguien de que no interfiera en mi decisión, ¿vale? Segundo, muy importante, que luego lo veremos, gestionar la carga emocional. Tercero, gestionar los sentimientos que estoy en la trampa, enjaulado, que es el victimismo, los sentimientos de la culpa. Después de que hemos limpiado todo este tema, empezaremos a leer otra vez las emociones para utilizarlas de forma adecuada. Luego veríamos lo que queremos y cómo lo queremos a mí o a los demás. Y si no lo alcanzo, tendré que pedir la ayuda a un profesional, a un entrenador, a un coach, a un mentor, a un terapeuta, a un psicólogo. ¿Cómo gestionamos esas cargas emocionales? Hemos dicho, primero, vomitar, como si fuera un globo cuando se infla, ¿vale? Entonces tengo que hacer desahogarme mediante actividades, digamos, insanas o sanas. Insanas. Mucha gente utiliza el alcohol, otros utilizan las drogas, otros el suicidio, que está subiendo muchísimo. La violencia física o verbal, el autocastigo, el abandono de responsabilidades, la conducción temeraria, la actitud reactiva, etcétera. Esas acciones que ni nos benefician a otros ni benefician a otros. Tenemos que procurar hacer acciones sanas. Cuando se siente una carga emocional que todos somos humanos y lo vamos a sentir, practica una de las que más sea más cómoda, como es deporte, sal a correr, a escuchar música, vete a una película de cine, televisión, vete a descansar, una buena ducha, llorar,
bailar, escribir, viajar, rezar, pintar. Haz cosas que te liberen de la carga emocional rápidamente. Y luego lo que tienes que hacer es desahogarte con alguien. Es como un globo que siempre queda un poquito de aire. Entonces, cuando se desinfla el globo, te has desinflado, ya te has soltado toda la mierda que llevas dentro y no viene mal para que te estés con alguien y que vomites lo que te quede. Segundo, muy importante, cuando ya lo he vomitado, mantengo lo que es un tema importante, que es la herramienta del semáforo. El semáforo es tres colores: rojo, verde y amarillo, ¿no? Y esto nos va a ayudar mucho el mindfulness, que luego lo veremos. Tercero, identifica la carga emocional, que luego lo veremos. Cuarto, gestionar los sentimientos negativos personales, victimismo, culpa, resentimiento, y los sociales, que son la envidia, la mentira, el acoso, los celos y el síndrome del quemado. Son 5 sentimientos que nos va a tocar vivir con los seres humanos sociales. Y después leemos las emociones y empezamos a utilizarlas de forma adecuada. Hablamos del semáforo, ¿recordáis? Pues el semáforo, el rojo sabéis que tenemos que parar, el naranja es un momento de reflexión, de ponernos ya en alerta, de ponernos ya en preaviso de acción, y el verde ya empezamos a actuar. Cuando te sientes mal, al principio, párate, no hagas nada. No hagas como hay personas que se asesinan a mujeres, a hombres, etcétera. Entonces es bueno respirar. Respira durante 8 segundos, lo retienes 7 segundos y los pulsas durante 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8. Entonces respiras para que la respiración nos va a ayudar, es una función vital e importante para eliminar la carga emocional. Segunda parte, cuando ya has respirado varias veces y has hecho las acciones que hemos dicho, el deporte, el cine, pues te pones a escribir, te pones a pintar, pasado lo que es esa carga emocional y ya te has desahogado con alguien, date un tiempo de reflexión, un momento de meditación. Y eso te va a conducir al tercero, que es a la acción, con las soluciones que vas a hacer. También podríamos hablar de otro elemento que se llama, aparte del semáforo, la proa. La proa ¿qué es la proa? La P es para ti. La proa, sabéis que es la parte delantera de un barco. Cuando un barco pierde el equilibrio, tiene el ancla por la proa, llega a tierra y hace pumba. Y el barco ya no se mueve. Cuando vienen por grandes tempestades. ¿Qué hace el barco? Pararse. La R, respira. La O, observa y toma atención plena con el mindfulness, ¿vale? Y esto podemos trabajar, por ejemplo, con un ejemplo que yo viví. Por ejemplo, yo viví, como todos los seres humanos, de aquel 2020 al 2023, la famosa pandemia que lleva a todo el mundo, ¿no? Entonces dice, dime la última vez que sentiste este temor. Pues cuando vino la pandemia yo sentí temor. El miedo se transformó en temor, en la cual me quedé paralizado, me pilló de sopetón, sentí una carga emocional de mucho temor. Entonces, durante unos días, pasados unos días de que me paré de trabajar, como teníamos que parar todo el mundo, hice una reflexión y ya me puse a hacer una acción correctiva de cómo podía seguir dedicándome a la formación del coaching y del mentoring de forma virtual. Dime la última vez que te sentiste triste. Pues me sentí triste de que realmente iba a haber un cambio en mi vida de la forma de educación del ser humano en el talento. Tenía mucha educación presencial y había que pasar a la virtual, a la online en directo. Entonces me tengo que actualizar el mundo informático, me tengo que actualizar el tema de programas de las tecnologías puntas, del tema educativo, para dar una formación, digamos, lectiva de forma, digamos, virtual. Dime la última vez que te sentí con ira. Yo me sentí con ira y con cabreo de estar enjaulados en casa cada uno, en la que me subía por las paredes. Lo que hice, digamos, para la ira, pues lo que hacía era deporte, salir a andar y tal, acción correctiva. Hice acciones para realmente sacar toda la historia. Dime la última vez que sentí repugnancia, sentí asco, digamos, a personas que realmente no colaboraban con esa situación cuando iban sin mascarillas, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hice yo, protegerme yo con una mascarilla. Y la última vez que sentiste bloqueado, me sentí bloqueado en esa situación
y me quedé paralizado. Entonces lo que hice fue buscar otros métodos y herramientas y recursos para afrontar la situación. Y la momento de que sentí apatía, perdí el sentido de vida, perdí el referente, perdí la idea. Por lo tanto, realmente estamos viendo el concepto de inteligencia emocional que lo primero que tenemos que tener muy en cuenta, como bien decíamos, es buscar un deseo, una necesidad. Eso es lo que nos motiva. Es importante tener un enfoque de vida, ¿no? Lo primero, ¿hacia dónde voy? Como decía Seneca, de nada sirven los vientos favorables si no sé dónde voy. Segundo, muy importante, el hacer. El hacer tiene que ver con la programación, como bien decíamos antes, con toda la estructura del pensamiento. Mi pensamiento está formado por conductas, capacidades, creencias, virtudes, valores, principios e identidad. Por lo tanto, la inteligencia emocional nos va a ayudar mucho para buscar cuáles son las conductas positivas y negativas. Negativas se refiere a las conductas que tengo que rectificar o que cambiar mis debilidades. Las capacidades son las habilidades que tengo que incorporar nuevas para fortalecerme. Creencias, el creer yo en el objetivo, el tener la confianza en mí mismo, dejar atrás la desconfianza. La virtud es, por ejemplo, la virtud que tiene que ver con el concepto de, perdón, la virtud es todo lo que tiene que ver con la capacidad de la resiliencia, es una virtud, la fortaleza es la virtud, por ejemplo, entre otras, la paciencia, la gratitud, la humildad. ¿Y luego con qué valores cuento? Pues el esfuerzo, la organización de mi tiempo. ¿Y qué principios? Pues principio de la gestión del cambio, principio del win-win, principio de la responsabilidad, el principio de la coherencia y la congruencia y la identidad. Todo eso forma un pensamiento. Y ese pensamiento, para alcanzar ese objetivo, junto con la emoción, que la emoción es la que va a ayudar al pensamiento, se transforma en un sentimiento. El pensamiento sería como la pólvora. Y la emoción sería la cerilla que enciende la pólvora, ¿vale? Y al final, al cabo, realmente se convierte en energía, sentimiento. Ese sentimiento luego al final se va a manifestar en una actitud positiva o negativa, que va a estar en función del pensamiento. Si el pensamiento era negativo, el sentimiento va a ser negativo. Si el pensamiento es positivo, el sentimiento va a ser positivo. Si ha alcanzado la necesidad, el sentimiento es positivo. Si no ha alcanzado la necesidad, el sentimiento es negativo. Y eso me va a acompañar a hacer una actitud. Por lo tanto, estas son las raíces que llevan al tronco de la actitud de un árbol. Y la actitud me va a llevar a lo que es a una acción que voy a realizar, que se va, en el momento que lo repito, las sensaciones se convierten en hábitos. Y el hábito es lo que confluye en el carácter de quién soy yo. Y eso me lleva a mi destino. Si no te gusta tu destino, pues empieza a cambiar la forma de pensar, como lo veremos. Y luego hay mucha relación entre mente y cuerpo. ¿Vale? Mente y cuerpo. La mente es lo que tiene que ver es como un triángulo. Hay una cara que son pensamientos, la otra cara son emociones, la otra cara son sentimientos. Es importante que sepamos leer la mente. Pensamientos positivos o negativos. Emociones no son positivas o negativas, agradables o desagradables que hemos visto, que se manifiestan en sentimientos negativos o positivos. Eso sería la mente, que luego realmente acaba, se soporta en la base, que es el físico. Entonces resulta que realmente si yo tengo pensamientos negativos o no utilizo bien las emociones, sentimientos se transforman en dolor. Es importante que sepamos leer el dolor. El dolor no se puede controlar. De hecho, ya en la neurociencia, en el mundo científico, los neurólogos y científicos ya están hablando de que las enfermedades psicosomáticas son el 90% de de las enfermedades físicas proceden del psicosomático, son psicosomáticas, de la mente. Con que si somos dueños de la mente, habrá un cuerpo sano. Mente sana, cuerpo sano. Por otro lado, es muy importante qué pensamientos trabajamos, cómo trabajamos las emociones y sentimientos para tener una buena salud física, mental, emocional, social y económica y financiera. Por lo tanto, como resumen un poquito, es el principio de la siembra y cosecha. Si sembramos un pensamiento positivo, que la emoción es neutra, será un sentimiento positivo o negativo. Un sentimiento me va a llevar a la actitud. Mi actitud, que yo la siembro, me lleva a la acción. La acción me va a llevar al hábito. El hábito me va a llevar al carácter. El carácter me lleva al destino. Si no te gusta tu destino, cambia la forma de pensar. Yo esto lo hice incluso para adelgazar. Si veis en YouTube, yo pesaba hasta el año 2014 148 kilos. Ahora peso 74 kilos. Pues tuve que cambiar la forma de pensar y mi estado emocional para cambiar y bajar 70 kilos de peso.
Si no me gusta mi cuerpo, pues cambia tu cuerpo. ¿Cómo puedes cambiar tu cuerpo? Cambiando tu mente. Empieza a cambiar mi pensamiento, mi emoción, mi actitud a la hora de comer, de cuidarme. Las acciones, cambia los hábitos, cambia el carácter y me llevo a lo que es un cuerpo que es mucho más delgadito. Por lo tanto, si nos preguntara a un niño, a una persona mayor, oye, como resumen, ¿qué es la inteligencia emocional? Le preguntaríamos, oye, ¿y qué es para ti el cuerpo humano? ¿Qué partes tiene un cuerpo humano? Pues un chico, un niño nos diría, pues tiene cabeza, tronco y extremidades. Digamos para que lo entendamos de una forma más sencillita, ¿no? La cabeza es lo que tiene que ver con la automotivación, con tener una visión, con tener una meta. Y en la cabeza, ¿qué tenemos? Fundamentalmente lo que tenemos son los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Todos los sentidos están en la cabeza. El tacto es el más sentido por todo el cuerpo, lo que por todo el cuerpo. El tacto tiene que ver con el amor, ¿vale? Yo tenemos la vista. Y la vista tiene que ver con que sepamos un poco tener un enfoque de vida. ¿Dónde te quieres ver el día de mañana? Yo, por ejemplo, tengo 67 años en este momento. Yo me quiero ver el día de mañana como una persona mayor, bien cuidada, muy feliz, con buenos amigos, con buenas amistades, con buena pareja, muy feliz, no sentirme solo, estar bien económicamente. Y a corto plazo, ¿qué mientras tengo que ir haciendo poco a poco para alcanzar ese tema? Pues empezar a cuidarme más, el no envejecer, sino rejuvenecer con deporte, con descanso, con buena alimentación. Segundo, muy importante, la escucha activa. La escucha activa de ese diálogo interno del run run mío y cuando yo expreso. Y luego realmente el oído damos mucha serie de afirmaciones y expresiones de lenguajes, que el lenguaje puede ser positivo o negativo, que es una manifestación de la creencia, positivo o negativo. El olfato es lo que tiene que ver con la observación. Observar mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, es tomar conciencia de ello. El gusto tiene que ver con la sinceridad conmigo, la honestidad. Ser honesto es que lo que pienso, lo que siento y lo que digo lo hago. Eso es ser honesto. Y cuando esa honestidad yo me relaciono con los demás desde el respeto hacia mí y hacia los demás, esa es asertividad. Por lo tanto, cuando le decimos a una persona, no has sido honesto conmigo, la honestidad tiene que ver contigo, pero el siguiente paso tiene que ver la relación con los demás. Y el tacto tiene que ver con la parte afectiva, con el tema del afecto y la expresión de las emociones y sentimientos con los demás. Por lo tanto, eso en la cabeza es muy importante a nivel mental, forma parte de la automotivación, estar estimulado, estar contento, estar con energía, estar con alegría. Hablemos luego del tronco. ¿Un ser humano puede vivir con cabeza? Sí, pero sin tronco, no. ¿Puede vivir con una persona con tronco y sin cabeza? No. Hace falta la cabeza y el tronco para que un ser humano tenga vida, ¿no? Y el tronco, digamos, de lo que tenía que ver con el autoconocimiento, con los órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales del tronco? El pulmón, el corazón, los intestinos, el estómago, el bazo y tal. De una forma metafórica serían los pensamientos, que están las conductas, que hemos dicho antes, capacidades, creencias, virtudes, valores, principios, dones y emociones. Y tenemos que trabajar con todo eso, porque las creencias a veces son negativas. A veces nos faltan virtudes, nos faltan valores de potenciar los principios, no los cumplimos, no sabemos cuáles son los dones, no conocemos las capacidades de las emociones y las conductas. Todo eso realmente tiene que ver con el tronco. Entonces, un ser humano puede vivir con lo que se llama la cabeza y el tronco, sí, y con la autorregulación emocional. Entonces, el ser humano para crecer le hace falta primero la intrapersonal, que es autoconocimiento, automotivación y autorregulación emocional. Es decir, dónde estoy, dónde quiero ir y cómo ir. ¿Cuál es mi estado actual? ¿Cuál es el estado futuro que yo quiero? Y cómo voy a hacer el camino. ¿Vale? Eso es todo lo que tiene que ver con qué tendría vida. Por lo tanto, realmente en los pensamientos ya hemos hablado de las conductas positivas o negativas, actitudes, capacidades y hay actitudes de P con las que tenemos y las que nos faltarían aprender, las creencias, las virtudes, los valores tienen que ver con quién nos apoyamos, los principios, todo lo leí despacito. Y luego es muy importante la relación emocional. Y luego tenemos ya extremidades, que tenemos una mano derecha y una mano derecha y una mano izquierda. Las manos son, de una forma simbólica, lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales con los demás. Yo me comunico con los demás con las dos manos, abrazo a los demás con las dos manos, acaricio, le beso, le abrazo. Las manos realmente son dos elementos muy importantes con sus 5 dedos cada mano
que nos ayuda. Por lo tanto, es muy importante, lo primero es, para tener una buena relación con los demás, que tengamos una buena empatía. Y hablaríamos de las 5 vocales: A, E, I, O, U. Yo, por ejemplo, cuando realmente miro de qué empatía estoy yo con respecto a mis seres queridos y amigos y familiares, o qué empatía tengo, la autoempatía conmigo mismo, también, si la A es, ¿estoy abierto o estoy cerrado? Cuidado. Segundo, ¿estoy escuchando o estoy oyendo? Tercero, ¿con qué intención yo hago las cosas o con qué intención vienen los demás? Cuarto, ¿estoy observando o estoy analizando? Y luego, soy una persona y de la interdependencia, de la unidad, de ser uno, de formar equipo, de formar familia, o voy a mi bola. Yo cuando realmente veo personas y seres queridos míos, mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos, mis compañeros de equipo, oye, Javi, te quiero dar feedback. Lo primero que empiezo a decir, vamos a ver, ¿esa persona está abierta conmigo o viene cerrada? ¿O esa persona quiere realmente tener un sentido de unidad, de pertenencia o no? Si no tiene sentido de pertenencia, mal rollo. ¿Esa persona tiene capacidad de tomar conciencia o es analítica? Es de análisis. ¿Con qué intención viene? ¿Viene con intención win-win o no win-win? Si no viene con intención no win-win, yo no pierdo el tiempo. ¿Me está escuchando o me está oyendo? ¿Está abierta o está cerrada? Si no cumple estos 5 objetivos, yo no empatizo, porque es perder el tiempo. ¿Entendéis? O si es una persona ser querida, le daré un tiempo determinado, puede ser un hijo, un nieto, un familiar, pues a lo mejor tenemos esa paciencia, ¿no? Dedicamos paciencia para que esa persona se vaya madurando. Una piña de un pino. Entonces, una piña verde, al principio la piña es verde, luego está una piña seca y luego la piña se abre. La pregunta es, cuando estás relacionándote con alguien, no te olvides la piña. ¿Es una persona inmadura? Si es una persona inmadura, es una piña verde, está cerrada, no vale para nada. Pero una piña seca puede ayudarnos para hacer fuego, ¿no? Es una persona que está madura, pero no es una persona receptiva a los cambios. Es una persona egoísta. Y una piña abierta es una piña que comparte, que tiene esa actitud de servicio, de aportar valor a la sociedad. Bien, pues esos son 5 dedos. Cuando ya empatizo, que no es nada fácil, que la inteligencia emocional nos va a ayudar para ello, habría que mirar luego qué 5 habilidades la tratar de mano izquierda, qué habilidades sociales voy a utilizar para relacionarme con los demás. La primera es la comunicación. Muy importante la comunicación. Si yo empatizo, tiene una comunicación empática. El segundo, en toda comunicación tengo que ser asertivo, respetuoso con él y con el otro. Tercero, que tengo que mirar de resolver el conflicto porque va a haber conflictos. Hay personas que crean conflictos y otras personas resolvemos los conflictos. A mí me gusta resolver el conflicto, no crear conflicto. Cuarto, ser una persona cariñosa, afectuosa. El afecto tiene que ver con el cariño. Y quinto, el dar ese feedback o una crítica o una felicitación al ser humano. Yo cuando la gente viene y dice, oye Javier, te voy a dar feedback. Yo pregunto también, ¿esa persona viene con cariño o viene con egoísmo? ¿Es una persona que crea el conflicto o que va a querer resolver el conflicto? ¿Piensa en él o piensa en nosotros? ¿Es una persona respetuosa conmigo y con él? ¿Se está comunicando en la cual hay un diálogo y no hay un monólogo? Entonces es lo que nos ayuda la inteligencia emocional con las manos. Bien. Y los pies, lo mismo. Los pies son con los que nos movemos, nos ponemos en acción. Las manos en relación con los demás. Los pies ya nos ponemos en acción con nosotros mismos y con los demás. La pierna derecha, se llevan 5 dedos también. ¿Quiénes son importantes en tu vida? La pareja, sí, un dedo. La familia, los amigos, el equipo donde trabajas, la empresa y la sociedad. Pues al fin y al cabo te relacionas con 5 elementos. También podríamos hablar del mundo espiritual. Yo soy creyente en Dios. Yo pondría Dios, familia, amigos, equipo y sociedad. Entonces, ¿me explico? Bien. ¿En qué 5 dedos te vas a apoyar? ¿A qué 5 puertas llamarías si te pasara algo? Pero luego es muy importante para ello y para ellos, no te olvides que tienes que trabajar mucho los otros 5 elementos importantes de la inteligencia emocional. ¿Quién soy yo? Autoconocimiento. ¿Qué es lo que yo quiero? Automotivación. ¿Cómo lo voy a alcanzar? Regulando las emociones.
¿Cómo lo voy a realizar con los demás? Desde la empatía y quinto, las habilidades sociales. Y ahí caemos una frase importante, es que si quieres ir rápido, ve solo. Y si quieres llegar lejos, ve bien acompañado. Yo cada día quiero ir bien acompañado, pero bien acompañado, porque cuando voy bien acompañado, multiplico. Si voy con una persona no bien acompañada, esa persona tóxica, resto y me restan a mí. O sumamos y multiplicamos, pues hoy vamos a dividir o restar, y yo no quiero dividir y restar, ni con nadie ni perder el tiempo. Puede aparecer el famoso ego. ¿Qué influencia tiene la inteligencia emocional, por lo tanto, en esta vida? Hemos hablado de la automotivación, el estimularnos, muy importante, tener un motivo, tener un para qué me levanto por las mañanas. Segundo, ¿cómo lo voy a alcanzar con los niveles neurológicos, con mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos? Y la respuesta que yo voy a obtener tiene que ver con alcanzar mis necesidades, mis logros. Y si yo no lo alcanzo, que es normal, somos seres humanos, es importante gestionar la carga emocional que hemos trabajado y luego los sentimientos de víctima, culpa, resentimiento que vamos a tener que trabajar. El victimismo lo creo yo, porque no he hecho bien las conductas. El resentimiento es la relación que yo tengo con los demás, la posibilidad personal resentida con los demás, que lo creo yo. Y la culpabilidad también la creo yo. ¿Y dónde acaban estos sentimientos de resentimiento y culpabilidad? En muchas enfermedades del cuerpo humano, ¿vale? Por desgracia. Para esto, en la escuela de inteligencia, ¿cómo lo educamos y tenemos el talento desde los cursos de inteligencia emocional? Pues trabajamos desde la población neurolingüística, que el ser humano tenga esa capacidad del ser, de utilizar bien los sentidos, de motivarse. ¿M? Todo lo que hemos hablado de la programación tiene que ver con la PNL, también con la programación. Y luego con la respuesta tiene que ver el lenguaje. Cuando yo expreso algo, yo soy incapaz. ¿Quién es el que hace que sea incapaz? Yo, con mi programación limitante, ¿no? Y por eso es muy importante trabajar lo que es todo lo que tiene que ver con alcanzar los objetivos y necesidades, ¿de acuerdo? Si salta el victimismo, la culpa, el sentido, no lo hemos alcanzado. Pues eso hay que trabajar esos sentimientos negativos, volver aquí otra vez a cambiar la acción. Y si cambiando la acción y la actitud no lo hemos conseguido, tendremos que ir al principio a cambiar la meta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo estoy investigando muchísimo durante unos años todo el tema del rejuvenecimiento activo de las personas mayores, porque soy una persona mayor. Pues eso me ha llevado a lo que es ahora a desarrollar la inteligencia espiritual. He tenido que cambiar la meta y lo que mantiene vivo. Hablábamos de sentimientos. Los sentimientos son positivos o negativos, cuidado. Así como el pensamiento es positivo o negativo, la emoción no. El sentimiento es positivo o negativo, manifestación del pensamiento. Son señales que generan el cuerpo para ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros y a los demás y ser buenas personas, que no es nada fácil. La persona no es pobre por cómo vive, es pobre por cómo se siente. Muchas veces le preguntamos a un ser humano, oye, ¿qué piensas? Y nos va a decir sus problemas de pensamiento. Pues si le preguntas, oye, ¿cómo te sientes? Ahí va a ser más sincero. Ahí se va a descubrir más. Por lo tanto, el ser humano es pobre no cómo vive, sino cómo se siente en el sitio, ¿no? Cómo se siente en el lugar de trabajo, cómo se siente en casa, cómo se siente. ¿Tú eres feliz? ¿Te sientes feliz? De hecho, cuando he dado formación en el mundo de la medicina, a cirujanos ya durante bastantes años en el mundo de la medicina, y hablaba yo con los médicos, con neurólogos, le preguntaba yo, oye, ¿cuál es la reflexión que habéis escuchado reiterativamente en una UBI, en una UCI o, o en urgencias? El ser humano cuando lo pasa mal. Dice tres reflexiones. La primera, ¿he sido feliz? ¿Me he sentido feliz? La segunda, ¿a quién he hecho feliz? Y la tercera, ¿estoy cumpliendo la misión de mi vida? Plantead estas tres preguntas. Mi padre, 2 meses después de aquella historia que me contaron los médicos, murió en mis brazos. Y le pregunté a mi padre, padre, ¿qué consejo me darías de tu vida? Era un hombre de campo, era agricultor, con poca cultura. Y él me dijo, tienes que aprender a morir. Y yo le dije, ¿qué es aprender a morir? Y él me dijo, aprender a vivir. ¿Qué es aprender a vivir? Y él me dijo, ser feliz y hacer feliz a los demás. Muy sencillo, pero muy complejo de conseguirlo. Y lo puedes alcanzar desde la toma de conciencia y de asumir la responsabilidad como vemos en la escuela. Por lo tanto, los sentimientos, hemos hablado de los negativos, pero también hay sentimientos positivos. La fisiológica, la seguridad cuando tengo fuerte autoestima, optimismo, seguridad cuando tengo valentía, amor propio,
pertenencia cuando tengo mucho amor y lealtad, reconocimiento cuando soy una persona agradecida y entusiasmo, autorrealización cuando tengo la plenitud de contribución a la felicidad. Y la suma de todos estos es un sentimiento resiliente en la persona que resurge de las cenizas en cualquier momento. Que nos caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. Por lo tanto, es importante en la inteligencia emocional leer las emociones, las emociones y las conductas. Por ejemplo, cuando hablamos de la alegría, tenía que ver con la carga emocional de la apatía. La conducta que hacemos es la falta de ilusión. La sorpresa, el bloqueado, sin esperanza. El asco, la repugnancia, el resentimiento y la culpabilidad. El enfado, la ira y la rabia. La sumisión y la reactividad. La tristeza, triste, la depresión. Miedo, el temor y el pánico. Con la conducta, digamos, de la parálisis. Por lo tanto, hay personas que durante todos los días escuchamos al ser humano que se queja. Esa es la conducta. La queja tiene que ver con qué actitud que endosan a los demás, ¿no? Y es cuando se sienten víctimas. Cuando yo me siento víctima, cuando empiezo a endosar algo a los demás y me estoy quejando, que caemos todos en la queja, ¿eh? Todos caemos en la queja. Es un sentimiento de víctima. Pero si no la trabajamos en el victimismo, caemos luego en el resentimiento. Y es cuando decimos que estamos en situación por culpa de mi mujer, de mi marido, de la sociedad, de la política. Y empezamos a hacer la crítica. Y ponemos una etiqueta, ese es gilipollas, ese es tonto, ese es estúpido. Y empezamos luego, la siguiente parte es la violencia, el acoso, ¿vale? Y es cuando siento el resentimiento hacia los demás, que es muy peligroso. De hecho, el resentimiento es uno de los sentimientos que aceleran las células cancerígenas. Ya en el mundo de la medicina está hablando de la cierta incidencia que está teniendo cada vez más en el cáncer el resentimiento no resuelto. Y cuando yo realmente tomo a veces que nos autocastigamos al ser humano, realmente el concepto de nos volvemos permisivos o sumisos por un sentimiento de culpa. Yo hoy, con 67 años, cuando he hecho balance de mi vida, me he sentido culpable, he tenido que trabajar la culpa. Pues me ha desbocado en algunos dolores de los huesos. Yo tengo un poquito de Parkinson. Pues el Parkinson es un sentido de culpa no trabajado. Y hay que trabajarlo. ¿Vale? ¿Con qué metodología educamos? Vamos a educar a la dirección emocional cuando la quieres hacer con nosotros. A partir de 25 niveles. O te compras unos vídeos que tenemos del módulo 1 y pagas 95 euros y tienes ya ahí la demostración de ello, o lo haces de una forma online en directo en la cual se trabaja en sala, estés donde estés, pero en vivo, ¿no? Haciendo toda la dinámica de trabajo con mentoring y con coaching, o modalidad presencial cuando realmente le hacemos lo que es, vamos a una ciudad, lo damos en una ciudad, lo damos en un hotel durante 2 días. Duran 20 horas y son mediante 20 dinámicas y procesos de coaching y mentoring que hacéis vosotros con vuestros compañeros guiadas por nosotros. Lo hacemos todos los meses del año, se hace este curso, desde enero hasta junio, perdón, de enero a diciembre. Y el título es un diploma de inteligencia emocional por la Universidad Internacional NIU, la Northern University, eh, me he equivocado, Northern International University, ¿vale? Que son 3 créditos que os considera la Universidad Americana de Estados Unidos. Si luego después de esto queréis o no hacéis esto, queréis una sesión de mentoring o coaching, entonces lo que corríamos si sois alumnos os tenéis un descuento de 100 euros por sesión. Y luego vamos a hacer un tema muy bonito que todos los jueves a partir del 19 de diciembre de este año 2024 vamos a dar de 9 a 10:30 un poquito, hablaremos de todos estos temas que es gratis, se llama la jornada de las 6 velas, porque hablaremos de cómo tomar conciencia ante un cambio, cómo asumir mi responsabilidad, cómo estar abierto y dispuesto al feedback, cómo generar riqueza de salud, dinero y amor, cómo aporto valor. Y haremos todos los días meditaciones. Un tema muy bonito, que es gratis. Nos deis el correo. Todos los jueves a las 8:30 tenemos entrada por Zoom. Y luego, bueno, pues hay un coloquio, hay una serie damos unos conocimientos, unas exposiciones teóricas, algún ejercicio que hacemos con una dinámica y un poquito de meditación, ¿vale? Para más cosas que queréis conocer de nosotros, yo os dejo con esta frase: invierte en aquello que un naufragio nunca te puede arrebatar. Ese barco se va a hundir. Y hay personas que se van a salvar y personas que van a morir. ¿Quién va a morir? El que no sepa nadar en el agua. Y no se puede manejar toda la tempestad. ¿De acuerdo? ¿Y qué es aquello que no te va a arrebatar? Se llama talento. Si eres una persona inteligente con talento, tú puedes. Yo he llegado a estar enfermo.
He llegado yo a perder mucho dinero y estar en la quiebra. Llego a tener pérdida de seres queridos como mis padres que murieron, la pareja, el vacío de nido, los hijos vuelan, la ingratitud de la gente, que de vez en cuando también nos encontramos al camino, mi jubilación, la contribución. ¿Y qué es lo que me ayuda para salir de esas cenizas? El talento de la inteligencia emocional. Te acompaña a ello. Más cositas, ahí te diré lo que ese es el correo mío, javier.escolainteligencia, javier.escolainteligencia @gmail.com. Es un error que debo corregirlo, @gmail.com. Y javier.escolainteligencia @gmail.com. Y luego la página web. En YouTube voy colgando vídeos. Este vídeo se habrá colgado ya en la fecha de hoy, el teléfono. Y luego escribo todos los días en LinkedIn. Tengo varios grupos, uno es el grupo Javier Mañero. Escribo pequeñitas cositas de reflexiones todos los días. Muchas gracias por todo y nos vemos cuando tengas alguna duda, alguna pregunta. Estoy a tu disposición en ese teléfono y en el correo electrónico, ¿vale? javier.escolainteligencia@gmail.com.